Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando estéis viendo nuestra presentación. Somos Carmen Pérez Martínez y Aitor Ruiz Garciolo y os vamos a explicar el tema 6, el profesorado, concretamente el punto 6.2, organización del profesorado en educación infantil y primaria. Antes de comenzar con la explicación de nuestro trabajo, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el mismo para ver los puntos que vamos a tratar. Comenzaremos con una breve introducción y sucesivamente daremos comienzo a los puntos, que serán la adjudicación del profesorado al aula, los criterios para la asignación de tutoría y los órganos de coordinación docente en educación infantil y primaria. Dentro de cada uno de los puntos que he mencionado encontraremos unos subpuntos que serán los siguientes. Dentro de la adjudicación del profesorado al aula encontramos los sistemas de rotación docente, sistemas de especialización por niveles, sistemas de cambios periódicos de nivel, sistemas de rotación limitada o especialización por ciclo, sistemas de rotación limitada alternativa y sistemas de especialización por área. Dentro de los criterios para la asignación de tutoría encontraremos la designación de tutores y tutoras y los criterios de asignación de las tutorías. Y por último, los órganos de coordinación serán los equipos docentes, equipos de ciclo, equipos de orientación, equipo técnico de coordinación pedagógica y tutorías. Dicho esto, damos comienzo con la introducción. La organización del profesorado aspira a que mediante la adecuada disposición de cada uno de los elementos necesarios y convenientes, es decir, profesores y alumnos, se consigan las óptimas condiciones para facilitar la adquisición de los aprendizajes a los alumnos, así como las estrategias más idóneas para desarrollar y renovar la práctica docente a los profesores, en función de los recursos disponibles en cada tiempo y situación. Debido al papel tan esencial que desempeña el profesorado, es absolutamente necesario un ordenamiento de las metas y los objetivos a conseguir. ¿Esto qué harán? Pues propiciará la ejecución y realización de aquellas aspiraciones comunes seleccionadas como las más adecuadas para cada ocasión y para cada centro, ya que cada uno es diferente. Hoy en día, la figura del maestro autosuficiente o la del profesor polifacético, que es el que es especialista en todos los saberes, va siendo reemplazada por el trabajo cooperativo y por la interdisciplinariedad, como respuesta a una sociedad en cambio permanente, y en la que los conocimientos adquieren unas dimensiones tan espectaculares que a una sola persona se le hace muy difícil profundizar en todas y cada una de las materias. La situación descrita demanda un tipo de solución organizativa acorde con estas circunstancias, que venga a dar una respuesta racional y consecuente a unos supuestos tales como los que hemos planteado anteriormente. Además, un sistema educativo de calidad plantea una serie de exigencias y retos al trabajo docente. Estas demandas requieren nuevas formas de organización del profesorado y del trabajo en equipo, como son la colaboración que ha de extenderse a todos los diferentes profesionales que intervienen, directivos, inspectores, asesores de formación, docentes, personal de apoyo, etc. La sucesiva renovación y actuación del marco legislativo en materia de educación, como ya todos sabéis, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LODE, la actual LONCE, pues cada vez se apuesta más por una mayor autonomía organizativa en los centros escolares. Ha retornado en un incremento a las necesidades de coordinación interna y por tanto será necesario encontrar nuevas formas de organización del profesorado, basadas en el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica, como ya hemos dicho anteriormente. Planteamos la siguiente pregunta. ¿El profesorado está integrado en una estructura plural? Pues sí, efectivamente. El profesorado pertenece simultáneamente a varias estructuras organizativas. Además, cada centro, de acuerdo con su peculiaridad, determinará unas estructuras que le permitan desarrollar su propia dinámica. Para ello, en este trabajo, vamos a desarrollar las distintas modalidades del profesorado y los órganos de coordinación docente que pueden existir. Así como otra información relevante con el tema, como es la adjudicación del profesorado al aula y los criterios en la asignación de cursos. En el primer punto de nuestro trabajo os hablaremos sobre la adjudicación del profesorado al aula. Es muy importante, dentro de la organización del profesorado, trabajar la adscripción de estos al aula, que ocasiona con frecuencia divergencias entre los estudios por la importancia que presenta. Debido a ello, existen distintas modalidades a partir de las cuales se crea un debate entre generalistas y especialistas, que estarán detalladas en los subpuntos sucesivos de los que hablaremos a continuación. Todos estos sistemas nos harán desembocar en una de las actuales antonimias didácticas, generalistas versus especialistas, y a interpelarnos acerca de una pregunta inaplazable, que es la siguiente: ¿deben existir profesores únicamente generalistas o también deben existir especialistas en los centros? Con carácter general, debe recomendarse que la presencia de especialistas
se alterne con la de los generalistas, puesto que son los que proporcionan cohesión al sistema. Además, cuanto más inferiores sean los niveles, menor número de profesorado especializado debe existir, puesto que las primeras edades son las más proclives al aprendizaje totalizador, genérico y globalizado. Progresivamente puede ir aumentándose el número de estos hasta conseguir, al final del tercer ciclo, una diferenciación mayor. La educación, en sus primeros niveles, tiene en la actualidad un reto constante: conseguir los mejores especialistas que cimientan con profundidad y perseverancia las técnicas instrumentales, como son la lectoescritura y el cálculo, dando unidad a la tarea educativa, y seleccionar los especialistas más eficaces y diestros en las tareas específicas, fundiéndolos en una síntesis armónica de trabajo personal y cooperativo. A pesar de ello, el actual ordenamiento legal que configura el plan de estudios exige la asistencia de algunos especialistas en determinadas áreas de aprendizaje, como son la lengua extranjera, la educación física y la educación musical. Las modalidades de adscripción al profesorado son las siguientes. El primer sistema de adscripción al profesorado que vamos a explicar es el sistema de rotación del docente. Este sistema es una de las modalidades más tradicionales en la técnica de adscripción al profesorado. Consiste en que el maestro se adscribe a un nivel determinado y cada año va pasando con sus alumnos al nivel siguiente, de manera que el maestro del primer nivel pasará al segundo, el del segundo pasará al tercero, y así sucesivamente hasta llegar al último, en el que el docente volvería a comenzar de nuevo desde el primero. Por un lado, este sistema tiene una serie de ventajas, que son las siguientes. La primera es que debido al largo periodo en que tendrá contacto con ellos, el profesor conocerá a la perfección las características personales de cada alumno, sus rasgos de conducta y su forma de ser. La segunda es que no será necesario, al comienzo de cada curso, realizar un periodo de adaptación del grupo al maestro y viceversa, con la posible ansiedad que esto pueda provocar. Y la última es que obliga al docente a tener que actualizarse cada curso escolar, dado que en cada uno de estos hay un programa de trabajo diferente que habrá que preparar, así que debe prestarse a una globalización vertical y horizontal de todos los temas. Por otro lado, también tiene una serie de inconvenientes, que son los siguientes. El primero es la imposibilidad de que los alumnos reciban otros influjos distintos a los del propio maestro. El segundo es la obligación de preparar cada año un programa, por lo que no se puede profundizar en el mismo para reajustarlo, donde la limitación o dificultades propias del docente han de soportarse por parte del alumnado durante toda la escolaridad. Y por último, es que si el profesor comete errores, toda la promoción quedará perjudicada. Incluso las pequeñas diferencias, al cabo de los años, pueden ser muy difíciles de superar. Por lo tanto, en resumidas cuentas, este sistema de adscripción al profesorado se considera deficitario, por lo cual han surgido nuevas opciones que lo mejoran. El segundo sistema de adscripción al profesorado que vamos a explicar es el sistema de especialización por niveles. Este sistema pretende superar los inconvenientes de la modalidad anterior. Consiste en adscribir un docente a un nivel concreto y dejarlo allí durante un periodo de tiempo de mayor o menor amplitud, donde son los alumnos los que rotan de un nivel a otro cada año, mientras que el maestro permanece en el curso asignado, de manera que se convertiría en especialista de primero, de segundo y así sucesivamente. Por un lado, este sistema tiene una serie de ventajas que son las siguientes. La primera es especializarse en el nivel para el cual tengan más habilidad, capacidad o preparación, posibilitar la profundización, corrección y puesta a punto de la programación didáctica. La segunda es motivar al docente a responsabilizarse con el rendimiento y los resultados obtenidos por el nivel al que está adscrito, con respecto a otros maestros y al propio centro. Y la última, que favorece el trabajo en equipo. Por otro lado, este sistema también tiene una serie de inconvenientes que son los siguientes. Uno es la posibilidad de que los docentes cayesen en la llamada rutina profesional y otro es que podría propiciar la desmotivación o el cansancio de los especialistas al permanecer demasiado tiempo en un mismo nivel. En resumidas cuentas, a pesar de que este nivel de adscripción al profesorado no es perfecto, sí se considera más eficaz y completo que el anterior. Vamos a continuar con los sistemas de cambios periódicos de nivel, los sistemas de rotación limitada o especialización por ciclo, los sistemas de rotación limitada alternativa y los sistemas de especialización por área. Bueno, el sistema de cambios de nivel periódico consiste en que el docente permanece por un tiempo limitado en un curso, para posteriormente acceder a otro cualquiera de ellos y así sucesivamente hasta que pase por todos.
Cada docente estaría en un curso durante un periodo de tiempo acordado, como podrían ser 3 años. De esta manera, se intentarían paliar los anteriores inconvenientes y potenciar las ventajas, pudiendo obtener una experiencia muy valiosa sobre los distintos niveles educativos de la educación primaria. Respecto al sistema de rotación limitada de especialización por ciclo, los docentes permanecen en estos con carácter fijo durante el periodo de tiempo que duren los mismos y finalizados estos vuelven a comenzar el ciclo nuevamente. Es el caso de la actual ordenación de educación primaria en Andalucía, puesto que la LOMCE ya no habla de ciclos sino que habla de niveles. Estaría dividida en 3 ciclos de 2 años cada uno. Los docentes especialistas en el primero, segundo o tercer ciclo comienzan el primer año de cada uno de ellos. Permanecen con estos mismos alumnos en el segundo año del ciclo y cuando acabe este vuelven a comenzar el primer año de ese ciclo en el que se han especializado. Si os dais cuenta, probablemente muchos de vosotros durante vuestra estancia en primaria hayáis tenido este sistema, en el que, por ejemplo, en el primer ciclo de primaria tú tenías el mismo profesor durante primero y segundo, y cuando tú pasabas a tercero, este profesor volvía a coger el mismo ciclo en primero otra vez. Las ventajas de este modelo es que el maestro se vuelve un especialista de dicho ciclo, de forma que puede exprimir al máximo el potencial de sus alumnos. Entre las ventajas más destacadas cabe nombrar la anteriormente mencionada rutina profesional, ya que si no se le da la opción al profesorado de que cambie periódicamente de ciclo, nos encontramos con las desventajas y dificultades que presentan otros sistemas, en el que el maestro puede verse en esta espiral al estar siempre en el mismo ciclo impartiendo los mismos contenidos de las mismas materias. En relación al sistema de rotación limitada alternativa, pues nace como una posible solución organizativa a este último que acabamos de comentar, que consiste en que el profesorado se adscribe al primer ciclo y permanece en él los años que dure. De ahí, para no acceder al segundo ciclo con los mismos alumnos, pasaría al tercer ciclo y cuando acabe este volvería al segundo ciclo para comenzar, cuando acabe el segundo ciclo, nuevamente el primer ciclo. Y así, sucesivamente, pasaría por todos los ciclos y no tendría siempre a su cargo el mismo alumnado. Aquí en el esquema que os hemos dejado se ve más claramente el traspaso de cursos que hace el profesor. Entre las ventajas más significativas que presenta este sistema, pues está la variedad de cursos que abarca el docente, así como la variedad de alumnos, y de esta forma se eliminaría totalmente la llamada rutina profesional que hemos comentado. Y el docente se enriquecería tanto en el ámbito profesional como en el personal. Algunas desventajas que tiene pues son que puede ocurrir que el docente sea especialista de algún ciclo o nivel con el que al cambiarlo de ciclo pues puede quedar desorientado. Ahora encontramos el sistema de especialización por áreas, que consiste en adscribir a los especialistas a distintas materias y que estos vayan rotando por todos los cursos disponibles para impartir la asignatura que les es propia. Este sistema es el modelo que se aplica en la educación secundaria obligatoria, en el bachillerato y en parte de la educación primaria. Tiene como ventaja la especialización, la cualificación, la colaboración, la motivación, la eficacia, etc. Y como inconvenientes, pues tiene la dificultad de confección de horarios, la complejidad de la estructura, el peligro de convertirse más en instructores que en educadores y alguna otra. Acabamos de finalizar el primer punto y acabáis de llegar al minijuego. Evalúate. ¿Qué es esto? Pues como no estamos de forma presencial y no podemos asegurarnos de que hayáis adquirido bien los contenidos clave del punto 1, hemos elaborado un pequeño trivial interactivo. ¿En qué consiste? Os metéis y os saldrán 6 quesitos. Cada uno pertenecerá a un sistema. Entonces, eliges uno de los quesitos y automáticamente te saldrá una pregunta con una respuesta oculta tapada con un ojo. Lees la pregunta y piensa una respuesta. Cuando creas que la tienes y crees que es correcta, entonces pasará el cursor por encima del ojo y la respuesta se hará visible. ¿Que has coincidido? Genial. Vuelves para atrás y le das a otro quesito. Y una vez que hayas completado los 6 quesitos y hayas acertado los 6 sistemas, estarás preparado para irte al segundo punto. ¿Que no consigues acertarlos todos? Pues simplemente tenéis que repasar un poquito las diapositivas que hemos explicado antes y lo podréis resolver sin ningún tipo de problema. Así que mucha suerte y no hagáis trampa. Seguro que has conseguido resolver el trivial sin ningún problema. Así que damos paso al segundo punto, criterios para la asignación de tutoría. Los criterios en los cuales se basa la asignación de tutoría se realizará en el marco del artículo 89 del Decreto 328 de 2010. También se tendrá en cuenta las funciones de tutoría recogidas en el artículo 90 del mismo decreto.
En ambos casos, los criterios son pedagógicos, por lo que deben estar de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. En este apartado hablaremos sobre la designación de tutores y tutoras. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro a propuesta de la jefatura de estudios, entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro en la primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de tutoría. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesor especialista, mientras que para el resto del alumnado se basará en los siguientes criterios. Permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil, con el grupo de alumnos y alumnas con el que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el mismo centro. Ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con la familia y la tutoría se efectuará para un año académico. En este otro apartado hablaremos sobre los criterios de asignación de las tutorías. El director del centro también llevará la asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos si no hay acuerdo entre los maestros, optando a los mismos de acuerdo con el siguiente orden de prioridad. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante el curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquiera de los 3 ciclos de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos con el que lo inició en sus años anteriores. Los maestros y maestras que impartan las áreas de educación física y educación musical lo harán preferentemente en aquellos cursos y grupos cuyo tutor ostente un cargo como órgano unipersonal o realice otras tareas de coordinación docente. Una vez cubierto el horario de todos los grupos, se le encomendará la docencia en los restantes, comenzando por los del tercer ciclo de educación primaria de forma correcta. A los maestros y maestras que impartan el área de idiomas se les asignarán cursos y grupos del segundo y tercer ciclo del respectivo curso o grupo dentro del nivel educativo que el centro requiera. Miembros del equipo directivo que deberán impartir docencia preferentemente en el tercer o segundo ciclo de la educación primaria con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de maestros y maestras en los grupos de alumnos del primer ciclo de educación primaria. Se tendrá en cuenta la previsión de garantizar un adecuado cumplimiento de las funciones propias del tutor o tutora. La tutoría de cada grupo de alumnos recaerá principalmente en el maestro que tenga mayor horario semanal con dicho grupo. El resto de los profesores y profesoras del centro en concreto se deberán ordenar aplicando sucesivamente los siguientes criterios. Mayor antigüedad como propietario definitivo del centro. En caso de empate, mayor antigüedad en el cuerpo como funcionario de carrera. De persistir el empate, menor número de registro de personal o de orden de lista. Para la asignación de tutorías de tercer ciclo se tendrán en cuenta la formación y experiencia en el uso de las TICs. Bueno, compi, y con esto hemos acabado el punto 2 y para asegurarnos de que habéis escrito todos los conceptos adecuadamente, os traemos otro minijuego para que os sirva de autoevaluación. Se trata de un crucero de criterios, que consiste en contestar a 4 preguntas de tipo test, donde con cada respuesta acertada ayudaremos a nuestros tripulantes a llegar a la isla deseada, pero con cada respuesta errónea nos hundiremos y fracasaremos en nuestro objetivo. Espero que no os mareéis y mucha suerte. Si habéis llegado hasta aquí será porque habéis conseguido acabar vuestro viaje en crucero y llegar a la isla. Ahora nos toca el punto 3, órganos de coordinación docente en educación infantil y primaria. Como podéis ver en el siguiente esquema, tenemos los siguientes órganos, que son equipos docentes, equipos de ciclo, equipos de orientación, equipo técnico de coordinación pedagógica y tutorías. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas y serán coordinados por un tutor o tutora.
Dichos equipos trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. En el horario general del centro, la jefatura de estudios incluirá la planificación de las reuniones de los equipos docentes en el horario general. Ahora, para poder ver las funciones de los equipos docentes, tendréis que entrar en Twitter, en el Twitter que os dejamos aquí. Como podéis comprobar, tenéis la cuenta de equipos docentes en el móvil. Pinchando en el logo de Twitter, iréis a los tweets que han puesto los equipos docentes que reflejan las funciones de los mismos. Pues ya estamos en Twitter. Ahora, por medio de los tweets, vamos a ver las funciones que tienen los equipos docentes. Son las siguientes. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje de acuerdo con el proyecto educativo del centro. Realizar el seguimiento global del alumnado del grupo según el proyecto educativo del centro y adoptar las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. Garantizar que cada miembro docente otorga al alumnado de forma correcta la información de la materia que imparte, así como los objetivos y los criterios de evaluación. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia de grupo. Coordinar los diferentes problemas grupales adoptando las medidas necesarias para resolverlos. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporciona a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. Tener iniciativa a la hora de crear las adaptaciones curriculares no significativas siempre que se realice junto al profesor o tutor. Atender a padres, madres o representantes legales según la normativa vigente y el plan de orientación y acción tutorial específico del centro y además de otras funciones que se establezcan en el mismo. Por último, las funciones serán cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial. Tras ver las funciones de los equipos docentes, vamos a explicar los equipos de ciclo. Los equipos de ciclo son las unidades organizativas de tipo didáctico propias de los centros de educación infantil y educación primaria, que se encargan de organizar y desarrollar, bajo la supervisión de la jefatura de estudios, las enseñanzas propias del ciclo. Un equipo de ciclo está formado por todos los maestros y maestras que realizarán la atención educativa y asistencial directa a los niños y niñas. Los maestros y maestras que imparten docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de estos por el director o directora del centro, garantizando, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de la enseñanza que imparte. El equipo se reunirá al menos una vez a la semana, siendo obligatoria la asistencia de todos los miembros, y deberá evaluar mensualmente el desarrollo de la práctica docente aplicando las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. El coordinador redactará las actas de los resultados obtenidos que serán tenidos en cuenta en la elaboración del plan anual del centro del año siguiente. En el caso de educación primaria, habrá un equipo por cada ciclo, es decir, equipo de primer ciclo, de segundo ciclo y de tercer ciclo. En Andalucía, puesto que la LOMCE ya no habla de ciclos, sino de niveles. Además, habrá equipo de orientación y apoyo cuando sea un centro autorizado para la integración. Según el estudio de microcontextos para la colaboración docente realizado por el ABIE, existen 4 tipos de equipos de ciclo según el grado de estructuración de las reuniones y las tareas que mantienen y desarrollan. En primer lugar, tenemos los ciclos fragmentados, que se caracterizan por escasos niveles de cohesión interna y de afinidad personal y profesional entre los individuos que lo integran. Este carácter de fragmentación no se debe a luchas internas, sino a la falta de referentes profesionales y personales dentro del grupo, que actúa aislando a los individuos y a las prácticas que estos desarrollan, cosa que provoca tener que buscar puntos de referencia y apoyo dentro del propio ciclo. En segundo lugar, tenemos los ciclos transigentes, que se caracterizan porque el nivel de cohesión interna, sin llegar a ser elevado, puede alcanzar valores relativos. Las relaciones dentro del ciclo son distendidas, lo cual ayuda a generar dosis de transigencia y, en cierto sentido, indiferencia con respecto a la práctica del compañero o compañera. Se admite que cada uno tiene su modo personal de trabajar y se reducen al mínimo los niveles de coordinación exigidos. El grupo puede funcionar como tal para aquellos ámbitos que no afectan directamente a la práctica en el aula. En tercer lugar, tenemos los ciclos enquistados, que se caracterizan porque pueden tratarse de ciclos fragmentados o transigentes e incluso puede que entre sus miembros exista cierta afinidad profesional, pero además se reúnen una o varias circunstancias que añaden ciertos matices al funcionamiento del grupo. Entre estas circunstancias figuran el llevar compartiendo la pertenencia al mismo ciclo con los mismos compañeros durante muchos años, el encontrarse en una etapa avanzada del ciclo vital y del desarrollo profesional o el adoptar concepciones sobre el trabajo docente
que enfatizan los rasgos individualistas o que desvalorizan el trabajo colaborativo en torno a la práctica en el aula. Y, en último lugar, tenemos los ciclos colaborativos, que se caracterizan porque los miembros del grupo se encuentran relativamente cohesionados y comparten ciertos fundamentos de sus creencias personales y concepciones profesionales. El trabajo dentro del grupo debe discurrir en un ambiente informal, pues es el que favorece el intercambio colaborativo a pesar de la naturaleza de las tareas formales que se desarrollan. Por otro lado, el hecho de que el ciclo funcione en base a una cierta colaboración entre sus miembros no implica necesariamente que sus prácticas sean innovadoras y cualitativamente mejores. Según la etapa educativa a la que nos refiramos, existen 4 tipos diferentes de equipos de ciclo, de modo que en las escuelas de educación infantil de segundo ciclo tenemos el equipo de educación infantil de segundo ciclo. En los colegios de educación primaria tenemos los equipos de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. En los colegios de educación infantil y primaria tenemos los equipos de educación infantil de segundo ciclo y de primero, segundo y tercer ciclo de educación primaria. Y en los centros públicos específicos de educación especial tenemos los equipos de formación básica y de formación para la transición a la vida adulta y laboral. Y ahora, de igual modo que habéis hecho antes, tenéis que entrar en el Twitter de equipos de ciclo, donde sus tweets os ayudarán a conocer todas y cada una de sus funciones. Bueno, pues ya estamos en el Twitter de equipos de ciclo y ahora, con cada uno de sus tweets, vamos a ver las funciones que estos desarrollan. En primer lugar, tenemos la de colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo. En segundo lugar, tenemos la de elaborar programaciones didácticas o, si se da el caso, las propuestas pedagógicas correspondientes al mismo de acuerdo con el proyecto educativo de centro. En tercer lugar, tenemos la de velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyan medidas para fomentar el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita de todos los alumnos. En cuarto lugar, tenemos la de realizar un seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación didáctica y proponer medidas de mejora que deriven del mismo. En quinto lugar, tenemos la de colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado del ciclo. En sexto lugar, tenemos la de promover, organizar y llevar a cabo las actividades complementarias y extraescolares según lo establecido en la normativa vigente. En séptimo lugar, tenemos la de mantener actualizada la metodología didáctica, sobre todo aquella que ayude al desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. En octavo lugar, tenemos la de evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y en último lugar, tenemos cualquier competencia que les sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación. Llegamos a los equipos de orientación. Las escuelas tendrán un equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de orientación educativa, EOE, que se integrará en el claustro de profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa, aunque si lo desea, el orientador puede integrarse en los claustros de profesorado de los demás centros. Dicho profesional tendrá todos los mismos derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán parte del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los responsables de los programas de atención a la diversidad y los demás profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial. Colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las NEAI, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumno que las precise. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo. El profesional del equipo de orientación educativa, que forma parte del equipo de orientación, será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente delegación provincial de la consejería competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. Una vez metidos otra vez en Twitter, los orientadoras u orientadores tendrán las siguientes funciones: realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado según la ley vigente, asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado, asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado y en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado,
Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, la resolución y regulación de los conflictos escolares. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de todas las medidas y actuaciones que se toman en torno a la educación a la diversidad, sobre todo las que estén dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, ayudando al profesorado en las funciones que le son asignadas con las tutorías, facilitándole el material didáctico necesario y, en todo caso, intervenir con el alumno, ya sea en grupo o de forma individual. Asesorar a la familia o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. Por último, cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo o por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación. En penúltimo lugar, tenemos el siguiente órgano: Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Existirán los centros de educación secundaria y solo los centros de educación infantil y educación primaria que tengan 12 o más unidades escolares. Por ello, los centros con menos unidades incluirán las funciones de esta comisión en las del claustro. El equipo técnico de coordinación pedagógica está formado por el director o directora del centro, que lo preside el jefe o jefa de estudio, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de sus miembros. Se integrará, asimismo, en el equipo técnico de coordinación pedagógica el orientador u orientadora de referencia del centro. Este equipo se reunirá al menos una vez al mes y tendrá como mínimo 2 sesiones extraordinarias, una al comienzo de curso y otra al finalizarlo, y todas las que se consideren necesarias. Estas reuniones se realizarán de modo que pueda asistir un miembro del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, EOEP. Pues nos vamos otra vez a Twitter para ver las competencias de este órgano. Son las siguientes: establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del plan de centro y sus modificaciones, fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo, asesorar al equipo directivo en la elaboración del plan de centro, establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas, asesorar a los equipos de ciclo y al claustro de profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del plan de centro. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán cada curso escolar, el plan de formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación de centros. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al claustro de profesorado de las mismas. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículum. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. Elevar al claustro de profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del plan de centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. Proponer al equipo directivo y al claustro de profesorado planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. Y por último, cualesquiera otras que les sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación. Y ya como último órgano de coordinación docente nos encontramos las tutorías. Se denomina tutor al maestro o profesor encargado de la docencia y orientación de un grupo de alumnos. En los centros escolares, cada nivel educativo tendrá enfrente un maestro o profesor tutor que por designación directa de la dirección o a propuesta del jefe de estudios será nombrado director del mismo. Es precisamente el jefe de estudios al que corresponde coordinar a todos los tutores y mantener con ellos los contactos necesarios para un correcto funcionamiento de la función tutorial. Primer peldaño
de la estructura técnica del ordenamiento docente. El claustro de profesores fijará los criterios de orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos con ayuda del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Se celebrarán al menos 3 sesiones de evaluación de alumnos. Una vez al trimestre se elaborará un informe destinado a los padres. En el horario de los profesores también habrá una hora complementaria semanal destinada a la atención a los padres o tutores de los alumnos. Los tutores y tutoras tienen que ejercer la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo junto con la colaboración familiar. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. Las funciones que tiene que llevar a cabo la tutoría dependen del tipo de centro en el que las desarrollen. En los centros públicos específicos de educación especial, en educación infantil, los tutores y tutoras mantienen una relación continua con la familia para facilitar situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promover la presencia y participación en la vida de los centros. Con objeto de favorecer una educación integral, los tutores y tutoras tienen que aportar a la familia la información más importante sobre la evolución de sus respectivos hijos e hijas. Esta servirá de base para llevar a la práctica los modelos compartidos de intervención educativa. Y ahora vamos a volver a entrar al Twitter de tutoría, donde sus tweets nos ayudarán a conocer todas y cada una de las funciones. Bueno, pues ya estamos en el Twitter de tutoría y ahora, con cada uno de sus tweets, vamos a ver las funciones que estos desarrollan. En primer lugar, tenemos la de cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. En segundo lugar, tenemos la de desarrollar actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. En tercer lugar, tenemos la de conocer las actitudes e intereses de sus alumnos para orientarles en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. En cuarto lugar, tenemos la de coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que forman el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas que tienen a su cargo. En quinto lugar, tenemos la de coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. En sexto lugar, tenemos la de garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se proponga al alumnado durante su cargo. En séptimo lugar, tenemos la de mantener continuamente una relación con los padres, madres o representantes legales del alumno a fin de facilitar el ejercicio de los derechos. En octavo lugar, tenemos la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. En noveno lugar, tenemos la de organizar reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. En décimo lugar, tenemos la de coordinar el proceso de evaluación continua del alumno y junto al equipo docente y adoptar las decisiones que tengan que ver con la evaluación y promoción del alumnado. En undécimo lugar, tenemos la de cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. En duodécimo lugar, tenemos la de recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículum. En decimotercer lugar, tenemos la de informar al alumnado, a sus padres, madres o representantes legales sobre el desarrollo de su aprendizaje. En decimocuarto lugar, tenemos la de facilitar la cooperación entre el profesorado del equipo docente y los padres, madres o representantes legales. En decimoquinto lugar, tenemos la de colaborar en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento en la gestión del programa de gratuidad del libro de texto. Y en último lugar, tenemos otras funciones que les sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación. Bueno, compis, con esto último hemos terminado el punto 3 y para asegurarnos de que habéis escrito todos los conceptos adecuadamente, os traemos el último minijuego, que os servirá de autoevaluación. Se trata de un juego parecido al Personology, en el que en este caso tenéis que adivinar qué órgano de coordinación docente se encuentra oculto. Para ello tendréis 6 pistas con características que lo representan y las conoceréis pasando el cursor por encima de cada una de ellas. Cuando hayáis leído las 6 y tengáis clara cuál puede ser la solución, la conoceréis haciendo clic en solución. No hagáis trampa y mucha suerte. Y llegados a este punto, damos por finalizada toda la parte teórica de nuestro trabajo y con ello es el momento de que conozcáis la parte práctica, es decir, que sepáis cuáles son nuestras actividades de evaluación y las correspondientes respuestas de cada una de ellas. La actividad 1 consiste en explicar las distintas ventajas que tienen cada una de las modalidades de adjudicación al profesorado. La respuesta sería la siguiente. En primer lugar, tenemos el sistema de rotación docente, cuyas ventajas son que debido al largo periodo en que tendré contacto con ellos, el profesor conocerá a la perfección las características personales de cada alumno,
sus rasgos de conducta, su forma de ser. Otra de ellas es que no será necesario realizar un periodo de adaptación del grupo al maestro. Y la tercera, que el docente tendrá que actualizarse cada curso escolar. Por otro lado, tenemos el sistema de especialización por niveles, cuyas ventajas son especializarse en el nivel para el cual se tengan más habilidades, capacidad o preparación, posibilitando la profundización, corrección y puesta a punto de la programación didáctica, motivar al docente a responsabilizarse con el rendimiento y con los resultados obtenidos por el nivel al que está escrito con respecto a los otros maestros y al propio centro, y por último, que favorece el trabajo en equipo. Otra modalidad es el sistema de cambios periódicos de nivel, donde las ventajas son que el docente permanece por un tiempo limitado en un curso para posteriormente acceder a cualquiera de ellos, así sucesivamente hasta que pase por todos. Cada docente estaría en un curso durante un periodo de tiempo acordado, como podrían ser 3 años, y que obtienen una experiencia muy valiosa sobre los distintos niveles educativos de la educación primaria. Por otro lado, está el sistema de rotación limitada, donde la ventaja es que el maestro se vuelve un especialista de dicho ciclo, de forma que puede exprimir al máximo el potencial de sus alumnos. Otra modalidad es la del sistema de rotación limitada alternativa, donde la ventaja es que la variedad de cursos que abarca el docente, así como la variedad de alumnos, de esta forma se eliminaría totalmente la llamada rutina profesional y el docente se enriquecería tanto en el ámbito profesional como personal. Y por último, el sistema de especialización por área, cuya ventaja es la propiamente dicha especialización, que incluye la cualificación, la colaboración, la motivación, la eficacia didáctica, etc. Pasamos a la resolución de la actividad número 2. La pregunta planteada era: ¿cuáles son los 3 primeros criterios en orden de prioridad de la asignación de tutoría? Esta respuesta la podemos encontrar en el punto 2 y es la siguiente. El primer criterio es: se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que durante un curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de cualquiera de los 3 ciclos de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos con los que inició sus años anteriores. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que si un profesor en el primer ciclo está dando al curso de primero, tendrá preferencia para dar a él el segundo y que les toque los mismos alumnos. El segundo criterio: los maestros y maestras que impartan las tareas de educación física y educación musical lo harán preferentemente en aquellos cursos y grupos cuyo tutor ostente un cargo como órgano unipersonal o realice otras tareas de coordinación docente. Una vez cubierto el horario de todos los grupos, se le encomendará la docencia en los restantes, comenzando con los del tercer ciclo de educación primaria de forma correcta. Y por último, el último criterio, no el último, pero sí el tercero por orden de prioridad, a los maestros y maestras que impartan el área de idiomas se les asignará cursos y grupos del segundo y del tercer respectivo curso o grupo dentro del nivel educativo que el centro requiera. Pasamos a la resolución de la actividad número 3. Se planteaban 5 cuestiones diferentes que les correspondía un órgano, que esto se encontraba en el punto 3. La primera pregunta es: ¿qué órgano de coordinación docente es el encargado de fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo? La respuesta a esta pregunta es el equipo técnico de coordinación pedagógica. La siguiente pregunta es: ¿qué órgano de coordinación docente es el encargado de asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado y en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado? La respuesta a esto es el equipo de orientación. Siguiente pregunta: ¿qué órgano de coordinación docente es el encargado de garantizar que cada miembro docente otorgue al alumno de forma correcta la información de la materia que imparte, así como los objetivos y los criterios de evaluación? Este estaba un poquito más claro y es los equipos docentes. Siguiente pregunta y penúltima: ¿qué órgano de coordinación docente es el encargado de informar al alumnado, a sus padres, madres o representantes legales sobre el desarrollo de su aprendizaje? Esta simplemente sobre vuestra experiencia personal podríais haberla respondido y era tutoría. Y por último tenemos: ¿qué órgano de coordinación docente es el encargado de elaborar las programaciones didácticas o, si se da el caso, las propuestas pedagógicas correspondientes al mismo de acuerdo con el proyecto educativo? Pues eran los equipos de ciclo. Ya por último, os hemos dejado en la descripción los enlaces de los juegos y el archivo de texto ya sabéis que lo podéis encontrar en Prado, en la sección de la asignatura. Esperamos que os haya gustado mucho y cualquier duda o pregunta que tengáis sobre el tema
Nos la podéis hacer por WhatsApp o por donde mejor os venga. Muchas gracias por vuestra atención.